Buenos días, jóvenes. Cordiales saludos para todos. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes acá en esta plataforma mediante esta manera. Bueno, vamos a sacarle provecho a la tecnología y aprovechando pues que tenemos buena conexión, que hay servicio eléctrico y que nos podemos ver y escuchar por medio de esta plataforma tecnológica. Bueno, vamos a dar inicio hoy a la última clase formal del tercer lapso, que esta sería también la última clase formal de lo que corresponde a nuestro año escolar, en medio de las dificultades que ha sido, de lo accidentado que ha sido este lapso. Este último módulo correspondía a hablar precisamente de lo que tiene que ver con la crisis, la disolución de la Gran Colombia. Dentro del plan anual se planteaba pues ver la última etapa de la colonia, ver el inicio de la independencia y el periodo de la disolución del periodo colonial y el inicio del periodo republicano. Son unos 20 años que ubicamos entre 1810 y 1830. Justamente esta etapa de la guerra de independencia o el proceso independentista se cierra con lo que conocemos como la Gran Colombia, que es el nombre que se le da a la unión de tres países, bueno, 4 países actualmente, ¿no? Que es, por supuesto, Venezuela, la actual República de Colombia, el Ecuador y Panamá. En su momento, cuando se creó esa unión de naciones, eran solamente tres regiones: Venezuela, la Nueva Granada, que es el nombre de Colombia, y la provincia de Quito. Panamá formaba parte en ese momento de Nueva Granada, se formaría parte de Colombia. Hoy en día llamamos, en el siglo XXI, Gran Colombia a ese territorio para diferenciarlo de lo que hoy es la República de Colombia. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver la última etapa de esa república, que duró 11 años, desde 1819 a 1830, y que prácticamente muere paralelo con su inspirador y creador, que es Simón Bolívar, porque la obra política, la obra militar y la obra histórica de Simón Bolívar termina prácticamente biológicamente con la disolución de la Gran Colombia. Su sueño de unidad sudamericana se deshace y se va a iniciar un nuevo destino para Venezuela, un nuevo camino para Ecuador, un nuevo camino para Colombia, y eso es lo que vamos a ver hoy. Ya nosotros habíamos visto en esta semana, en la otra clase que fue grabada, habíamos visto más o menos el proceso de la crisis y la disolución de la Gran Colombia. Hoy vamos a continuar explicando y vamos a nombrar los detalles, concretamente en lo que ya tiene que ver con las causas profundas y el proceso que terminó ocurriendo en Venezuela, que termina siendo una definitiva separación de la Unión Gran Colombiana, pues. Bien, el tema, como ya les dije, tiene que ver con la disolución de la Gran Colombia. La crisis y la disolución de la Gran Colombia. A ver, una ventana. Para mostrarles un poco la presentación que tenemos acá. Bueno, nosotros vamos a ver este tema, la crisis y la disolución de la Gran Colombia. Esa crisis, el término histórico de crisis, quiere decir precisamente un momento de cambio, un momento de transformaciones. Las crisis son los momentos en la historia donde se definen los rumbos, si se va para bien o si se va para mal, si algo se consolida o algo se termina. Y en efecto, en la Gran Colombia, la crisis que hubo terminó llevando a este elemento, la disolución. Nosotros nos vamos a ubicar en el caso de Venezuela entre 1826 y 1830, ¿ok?
¿ok? Entonces, bueno, la Unión Gran Colombiana, que había unido a Venezuela con la actual República de Colombia y la actual República de Ecuador, se va a disolver en estos 4 años. Pero como vamos a ver más adelante, esto tiene que ver más o menos con un proceso que no empezó justamente en el año 26, sino que prácticamente desde los inicios de la fundación de la Gran Colombia ya había problemas que implicaban dificultades para esa unión. Bueno, y entonces, ¿dónde comenzamos acá? Nosotros habíamos visto en la clase pasada un poco sobre la formación de Colombia, los territorios que incluía, el papel del vicepresidente de la Gran Colombia, que era Francisco de Paula Santander, la rivalidad que había entre Caracas, Bogotá o Venezuela, los territorios de Venezuela con los territorios de Nueva Granada, el problema del federalismo y el centralismo, todo eso habían sido elementos que tenían un peso importante para explicar. Pero ¿qué finalmente lleva a la disolución? Bueno, una serie de factores. Uno de ellos puede ser, por supuesto, la presencia de el vicepresidente Santander, y también, por supuesto, las tendencias federalistas que chocaban contra el centralismo de Bogotá. Entonces, bueno, vamos a tratar de comenzar a explicarles un poco la situación de lo que terminó siendo el caso de la República de Colombia. Vamos a mostrarles acá, hicimos una presentación que está bastante cargada de imágenes, muchas que tienen importancia histórica, muchas que tienen simbolismo, y bueno, mi intención es también que ustedes las vean y las conozcan, porque posiblemente no están enterados de esto, y bueno, la idea de darles clases de esta manera es una ventana que les puede ayudar precisamente a que conozcan mejor de la historia de su país. Bueno, primero vamos a ubicarnos un poco en el espacio, ¿no? Porque la historia es tiempo y espacio, ¿no? Y nosotros tenemos un pequeño componente geográfico que ver en nuestra materia. Bueno, aquí pueden ver el mapa, un mapa de la antigua República de Colombia, ¿no? Había 3 departamentos generales, ¿no? El que está en amarillo acá correspondería al territorio que le correspondía a Venezuela, aunque aquí faltan unas partes que deberían estar en amarillos acá, y esta parte de la península de La Guajira en rosado, pero hasta acá es lo que sería la Nueva Granada. No toda la parte que está rosada acá le pertenecía a la Nueva Granada, porque hasta aquí era territorio de Nueva Granada. Aquí está lo que hoy en día conocemos como la República de Panamá, y aquí en amarillo la República del Ecuador, que esto era el departamento de Quito. Entonces, bueno, ¿qué termina pasando? Uno de los factores que incide en la disolución de la Gran Colombia era lo grande que era el país. Y al ser un país tan grande, en una época donde no había buenas comunicaciones terrestres, donde no existía internet, no existía teléfono, no había televisión, no había tampoco telégrafos u otras formas de comunicancia, eso complicaba mucho las cuestiones. Por lo menos fíjense que cuando Bolívar se presenta la crisis en Venezuela, Bolívar tardó 2 meses de llegar desde acá, desde Quito hasta Bogotá. Él llegó en septiembre del año 26 y terminó llegando en noviembre del año 26 a Bogotá, y después tuvo que salir a hacer un viaje, etcétera, aquí a Cartagena, y después a Maracaibo, y después a Puerto Cabello. Todo eso implicaba que el control efectivo era muy difícil para esta república. Y la gente aquí de Caracas y de Valencia, estas élites, no estaban a gusto con el centralismo de la gente de acá, de Bogotá. Entonces, estas tensiones entre estos grupos inevitablemente iban a llevar a la disolución. Bien, aquí vemos el escudo de la Gran Colombia y una bandera de guerra de la Gran Colombia. Fíjense que en este escudo hay una mujer y un hombre. ¿Quiénes son esas personas? Esta es el río Magdalena. El Magdalena es el principal río que atraviesa Colombia, y en Venezuela, como ustedes saben, el Orinoco es el principal río.
Aquí hay un cóndor que representaría en todo caso, si se dan cuenta, el Orinoco representa a Venezuela, el Magdalena representa a Colombia y el cóndor representaría a Ecuador. Aquí hay 3 estrellas que representarían los 3 departamentos, hay un caballo y aquí hay una imagen que representa, si no me equivoco, una espada o una flama, y aquí, bueno, debería decir República de Colombia. Esto fue uno de los escudos que tuvo la Unión Gran Colombiana, y esta es una de las banderas de guerra que el Ejército Patriota llevó hasta Perú. Esta creo que se conserva en el Museo Bolivariano de Caracas. Y fíjense que a la bandera le cosieron vencedor en Ayacucho, libertador de Perú. Esta es la bandera de guerra. Tenía unos símbolos que eran estas cuernos de la abundancia que se representan con flores y frutos, y esto es un símbolo que se llama un fascio, que representaba la unión y la legalidad. Y además hay también un arco y una flecha que representaba el espíritu combativo. Bueno, todo ese simbolismo de la República de Colombia se intentaba pues dejar claro el asunto de la unidad, pero la unidad lamentablemente no se puede consolidar. Hay muchos problemas al ser un país tan grande como pueden ver, y la unidad simbólica ya no tiene mucho sentido porque precisamente ha terminado la guerra de independencia, liberado el Perú y vencidos los realistas en la batalla de Ayacucho. Ya no hay como que necesidad de estar unidos contra un enemigo común, que es España. Y entonces, bueno, van a comenzar los problemas. La República de la Gran Colombia era una república muy centralista, y los problemas que indican que la Gran Colombia va a terminar entrando en crisis y va a disolverse la encontramos justamente en el año de 1821. En el año 1821 se hizo la Constitución de la República de la Gran Colombia, la llamada Constitución de Cúcuta. Bueno, esa Constitución del año 21, cuando termina de ser independizada Venezuela, después de la campaña de Carabobo, las principales ciudades hacen unos actos de juramentación de la Constitución. Bueno, la ciudad de Caracas fue una de las que protestó la juramentación. ¿Por qué? Bueno, porque consideraba que no los habían tomado en cuenta para hacer esa Constitución. Y además que las disposiciones, es decir, las normas, los artículos, no se adaptaban a los intereses del país, que el país era Venezuela. Por lo tanto, ellos no se sentían, fíjense esto, no se sentían obligados a su estrecha e inalterable observancia. Observancia quiere decir obediencia. Entonces, eso va a ser un factor que va a explicar los problemas que va a tener la Gran Colombia. Ya desde el mismo año 1821, recién independizada Venezuela, o la mayoría de Venezuela, con la campaña de Carabobo, ya empiezan a haber fricciones entre el gobierno de Bogotá, la capital, y Caracas. Y ahí entra un personaje muy importante que es necesario destacar. Cuando nosotros hablamos de la caída y disolución de la Gran Colombia, en la historia de Venezuela siempre se piensa en Páez como el único responsable, el gran culpable, el hombre que traicionó a Bolívar, el que le metió la puñalada por la espalda, comienzan a haber unos ataques muy desagradables a la persona del libertador en este momento, en motivo de luchas políticas. Y hay que aclarar, yo lo dije también en la clase pasada, que en la historia no podemos ver los hechos como si fuera una especie de novela, como si fuera una especie de comiquita, de historia gráfica, como si fuera algo de Marvel o DC Comics. No, la historia no es una historieta. No se puede hablar que hay unos buenos completamente buenos y unos malos completamente malos. Y acá se está luchando desde el punto de vista político. ¿Qué tiene que ver la política? Tiene que ver con el poder, pero también cómo organizar la sociedad. Terminada la guerra de independencia, hay que tratar de ahora organizar el país. Y no todo el mundo en política se pone de acuerdo de igual manera. Así como hay personas que les gusta, yo les puse este ejemplo, el deporte, a unos les gusta el Real Madrid, a otros el Barcelona, hay gente que les gusta el K-pop, y hay gente que le gusta el reggaetón, y hay gente que le gusta otro tipo de música. En política también la gente tiene opiniones diferentes. Y cuando hablan de cómo vamos a gobernar el país
qué es lo que debemos hacer, qué leyes debemos darnos, hay tendencias diferentes. Y bueno, esa situación va a agravarse. Entonces, bueno, hay gente que piensa que el culpable fue Páez porque se le ocurrió malo y no fue así. El papel de Páez va a ser secundario después de la presencia de otro personaje que a veces no se recuerda. Se le recuerda mucho más en Colombia porque, bueno, es colombiano, él nació allá. Y estamos hablando de Francisco de Paula Santander, que yo lo había nombrado ayer. Francisco de Paula Santander va a representar las tendencias que van a querer precisamente separarse de la Gran Colombia. Y aquí hay una cuestión que es que él se convierte en la figura que empieza a ponerse firmemente a Bolívar, siendo él el vicepresidente de la República. Y él va a tomar algunas medidas que van a resultar impopulares en Venezuela, porque Santander, curiosamente, él era federalista frente a Bolívar, pero mientras le tocó ser vicepresidente de la Gran Colombia, él era centralista con respecto a Venezuela y eso generó mucha molestia. Entonces, bueno, Santander, en este caso, Francisco de Paula Santander, es el personaje histórico clave para entender lo que va a pasar acá. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque Santander, como vicepresidente de la Gran Colombia, va a convertirse en una figura fundamental para entender esto que está pasando. ¿De qué manera? Bueno, Santander es conocido hoy en día en Colombia como el hombre de las leyes. Él era un hombre muy legalista y le gustaba, yo creo que él debió haber sido abogado, y él le gustaba que todo se cumpliera según un procedimiento. Si no, bueno, él se oponía y él consideraba que Bolívar se estaba excediendo de sus funciones. Él le quitó, recuerden ustedes, la autoridad. Bueno, él propuso ante el Congreso de Colombia que se le retirara el mando a Bolívar porque estaba acumulando mucho poder cuando estaba dirigiendo la campaña de liberación del Perú, porque él era presidente de la Gran Colombia, era dictador del Perú y además dirigía un ejército. Entonces Santander pensaba que eso no estaba bien, que un hombre no puede ocupar tantas funciones. Entonces, bueno, este personaje que lo vemos acá, espero que lo puedan ver, este caballero que está acá es Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander era el vicepresidente de la Gran Colombia. Aquí lo tienen en un retrato muy famoso en Colombia que se llama Los Padres de la Patria saliendo del Congreso de Cúcuta. En efecto, Bolívar, que lo ven acá, disculpen, Bolívar que está acá, es el presidente de la Gran Colombia. Y aquí está Francisco de Paula Santander. Bolívar y Santander estuvieron muy unidos. Bolívar y Santander fueron amigos. Bolívar y Santander formaban equipo. Pero Bolívar estaba en el Perú dirigiendo la campaña libertadora. Y naturalmente Santander se encargó de la presidencia de la Gran Colombia mientras Bolívar estaba en el Perú y mientras estuvo en Bolivia. Entonces, bueno, Santander va a tomar una serie de medidas que son muy dificultosas y muy complicadas. Por lo menos, ¿qué pasa en Venezuela? Bueno, Venezuela había quedado devastada por la guerra de independencia. Fíjense ustedes que se calcula que la población de Venezuela para 1810, cuando se inicia la independencia, son 1 millón de personas. Cuando ya termina la guerra de independencia y estamos en los años de la Gran Colombia, el país ha perdido aproximadamente 250.000 personas. Estamos hablando que una cuarta parte de las personas murieron, no solamente por la guerra de independencia, sino por los efectos del terremoto. Vean aquí esta pared rota. Por eso es que alguien llegó a expresar, es como si una mina hubiese estallado debajo de la ciudad. Las ciudades estaban muy devastadas, ya sea por el territorio que sufrieron el terremoto o ya sea porque eran territorios donde la gente murió por las masacres, por las batallas. El país estaba muy, muy debilitado. Entonces, en medio de esas circunstancias, para 1821 y 22, el comandante del territorio de Venezuela es José Antonio Páez. Estas son unas imágenes de Páez justamente cuando él era protagonista en estos años. Esta es de 1828, si no me equivoco.
Esta la pintó el embajador británico en Venezuela, Robert Kerr Porter, y aquí Páez tiene bigotes. Y esta creo que es de 1835, si no me equivoco. Páez se había afeitado en esta ocasión el bigote, ya estaba un poco más canoso. Estos son los retratos que forman parte de la época más o menos seguida, porque muchos de ustedes recuerdan a Páez como un señor de bigotes, catire, el que recordarán por las batallas de la Guerra de Independencia o cuando ya está viejo. Entonces yo traté de buscar las imágenes de este momento. Bueno, Páez es la máxima autoridad en el departamento de Venezuela. Si se acordarán, vamos a volver a colocar acá el mapa. Este es el departamento de Venezuela. Páez era la máxima autoridad aquí. Y él, como el representante de la autoridad en Venezuela, era una figura también muy popular, muy querida, porque había sido un héroe de la Guerra de Independencia. ¿Qué va a terminar pasando aquí? Bueno, los problemas que van a disparar los conflictos que llevan a la crisis de la separación de la Gran Colombia están enfocadas en que hay un grupo de venezolanos, de intelectuales caraqueños y valencianos, que están molestos por el manejo que hace la República de Colombia a los territorios de Venezuela, la Gran Colombia, pues. Y el gobierno central de Bogotá tomaba medidas que eran impopulares. Entonces va surgiendo una oposición donde hay figuras civiles que empiezan a pedir la separación de la Gran Colombia. Este señor que está acá se llama Andrés Narvarte. Él había sido un venezolano que había luchado a favor de la independencia, patriota, y él después se convertiría en un gran colaborador de Páez. Y él es uno de los que plantea que Venezuela debe separarse de la Gran Colombia. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos problemas y existen algunas figuras como aquí. Esto es un manifiesto que hace Francisco Rodríguez del Toro. Ese fue un prócer de la independencia, que él habla sobre la intendencia de Venezuela. ¿Qué era la intendencia? La intendencia era una figura civil que había en la Gran Colombia. Parecería más como si fuera una especie de alcalde, gobernador. Pero en la Gran Colombia había un problema administrativo donde a veces había un jefe militar y a veces había un jefe civil. Y las funciones que tenían ambos no estaban muy claras. Y entonces a veces uno intervenía en el trabajo del otro. Y eso generaba un desorden. Esa situación causaba problemas para el manejo de la vida diaria en Venezuela y sobre todo después de salir de una guerra tan terrible como la Guerra de Independencia, hay gente que empieza a manifestar su descontento y piensa que ante todos esos problemas lo mejor sería que los venezolanos nos encargáramos nosotros mismos de nuestro país y no tuviésemos que andar respondiendo a las autoridades de otro territorio. Ahí comienza a desarrollarse un sentimiento nacional y ahí juega un papel importante algo que se llama el llamado Club de Caracas. ¿Qué es el Club de Caracas? Bueno, eso era un grupo de caraqueños conformados por figuras como este señor que está acá, Antonio Locadio Guzmán. Él va a ser el papá de un presidente venezolano muy famoso, Antonio Guzmán Blanco. Un intelectual llamado aquí abajo Tomás Lander y un prócer de la independencia del año 1810-1811 que está aquí abajo, Francisco Javier Llanes. Ellos empiezan a escribir, a publicar periódicos. Uno de ellos es este que está acá, llamado El Fanal. El Fanal es como decir un farol. Antes, cuando no había luz eléctrica, la gente, si quería alumbrarse, usaba una vela, pero metía la vela dentro de un envase de vidrio donde a la gente puede evitar quemarse, y además el fanal tenía como unos espejos o unos vidrios que aumentaban la iluminación. Bueno, todos ellos escriben desde la prensa criticando la Unión Colombiana. A ellos se le une una figura importante que es este señor que está aquí en la esquina con la mano en la cintura, que se llama Miguel Peña. Miguel Peña es un abogado valenciano muy importante que él llegó a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Gran Colombia y él estuvo varios años en Bogotá trabajando, pero él renunció a la Corte Suprema de Justicia molesto porque él pensaba que allá trataban mal a los venezolanos. Como estaban en Bogotá y la mayoría de las personas allá eran de Nueva Granada, él sentía que había un constante maltrato
hacia los venezolanos. Entonces eso generaba un profundo rechazo a los dictados que legalmente hacían de allá las autoridades de la Nueva Granada. Entonces esta situación que se está presentando va a crear mayores conflictos cuando desde Bogotá mandan órdenes para Venezuela que van a terminar causando problemas. Órdenes que tienen que ver justamente con la situación de conflicto que hay en América. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes saben que Bolívar está en el Perú, se había producido ya la batalla de Junín, ya venía la batalla de Ayacucho, y bueno, los patriotas estaban ganando, pero corrían los rumores de que España estaba preparando un ataque desde Cuba y Puerto Rico. Y todavía había guerrillas realistas en el territorio venezolano, había gente que todavía luchaba por la causa del rey, y se pensaba que España iba a volver a atacar el territorio venezolano. Una sospecha que estaba muy fundada por el hecho de que Cuba y Puerto Rico eran unas bases, eran islas que eran bases, y España había intentado atacar México y bueno, estaban preparándose como para la reconquista. Al final nunca hubo un ataque contra Venezuela, pero entonces el gobierno de Bogotá, presidido por Francisco de Paula Santander, dio la orden de un reclutamiento y eso generó en Valencia y en Caracas una molestia muy grande porque la gente ya está cansada de la guerra y aparte la cantidad de soldados que manda recaudar Santander es muchísima. Estamos hablando de 50.000 personas. Y lo otro, lo más asombroso es que Páez al principio no quería, no estaba muy convencido de la idea y al final la incorpora, pero Páez cuando se da cuenta que casi nadie se ofrece voluntariamente, Páez va a buscar a la gente de forma muy atropellada, si se quiere, muy salvaje, y esos atropellos hacen que la ciudad de Caracas levante una queja contra Páez y pidan que lo destituyan. Pero ahí comienza un enredo y ese es el nombre por el cual se le llama la cociata al movimiento separatista que se va a producir fundamentalmente en el año 26. Bueno, separatista, el movimiento de oposición que pide la separación de la Gran Colombia. Se le llama cociata porque cociata quiere decir una cosa pequeña, una cosa sin importancia y también significa un barullo, un desorden, una cosa enredada, un embrollo, una cosa sin nombre, innombrada, porque es complicada. Entonces, bueno, el decreto de Santander de pedir soldados del año 24, Páez lo estuvo alargando muchísimo tiempo hasta que en el año 25 se produce el reclutamiento, Caracas protesta y cuando llega el año 26, digamos, la situación está caldeada. A Páez se le pide abandonar el cargo, ir a Bogotá a enfrentarse al Congreso, porque parece que lo iban a enjuiciar. Pero como Miguel Peña venía de Bogotá, había sido miembro de la Corte Suprema de Justicia, le recomienda que no vaya a Bogotá. Y de hecho, él va a terminar siendo apoyado por la gente de Valencia. Y ahí es cuando Valencia se va a convertir en el centro de la oposición a la unión con la Gran Colombia. Para que comprendamos un poco lo que estamos diciendo, les muestro acá parte de la presentación de lo que me interesa destacarles, pues. Bueno, la cociata, que quiere decir cosa embrollada, que no tenía nombre, o cosa innominada, cosa de enredo, comienza porque Santander, el vicepresidente de la Gran Colombia, ordena un reclutamiento el 31 de agosto de 1824. Ya había ocurrido la batalla de Junín, falta todavía la batalla de Ayacucho,
y él plantea que hay que reunir 50.000 soldados para defender la Gran Colombia. Páez acató la orden meses después, pero emprendió las acciones muy drásticas y eso generó atropellos y el Cabildo de Caracas, el Cabildo era el Consejo Municipal, denunció a Páez ante el Congreso. Ese órgano aceptó la queja y abrió un juicio contra Páez. Y bueno, Páez iba a aceptar que lo iban a enjuiciar y él estaba dispuesto porque él no había hecho nada malo, él sencillamente había aceptado cumplir órdenes. Eso nos lleva al siguiente capítulo. Páez fue apoyada por la Municipalidad de Valencia, el Cabildo, la ciudad. Esta es una imagen de Valencia en el siglo XIX. La ciudad se reunió en la Plaza Mayor y desde ahí se hizo un acta apoyando a Páez. De hecho, lo nombraron líder. Páez fue nombrado líder y la Municipalidad de Valencia, encabezada por figuras importantes como Miguel Peña, el que les estoy mencionando, le dicen a Páez que él es el líder, él es el jefe de Venezuela y él lo que debe hacer es separarse de la Gran Colombia. Luego el Cabildo de Caracas, el mismo que había acusado a Páez, justamente por eso utilizo la palabra paradójicamente, se unen a Páez y le dicen, no, quédate aquí en Venezuela, vamos a acabar con el gobierno de la Gran Colombia, ya estamos hartos de la Gran Colombia. Entonces ahí va a comenzar justamente un problema que va a complicar muchísimo más la cuestión. Bueno, Juan José de Marval dice que tenían que ser valencianos. El detalle es que los valencianos, históricamente hablando, y hablando en serio, siempre han querido tener un protagonismo muy importante, siempre han querido ser la capital del país, siempre han querido ser un grupo importante que decida los destinos de Venezuela. Y bueno, nada, Páez vivía en Valencia y los valencianos se dieron cuenta de la importancia que aquí teníamos el hombre fuerte, vamos a apoyarlo para convertirlo en líder, ¿no? Entonces, aparte que históricamente hay una gran rivalidad entre Caracas y Valencia. Cuando comenzó la independencia en 1811, Valencia quería ser la capital de la República. Y cuando se proclamó el 5 de julio la independencia, a los 6 días de la declaración de independencia, la ciudad de Valencia se rebeló, una rebelión armada. Entonces lo de Valencia y Páez casi que podemos decir que no es casualidad. Entonces, bueno, ¿qué termina pasando acá con Valencia? Caracas empiezan de alguna manera a amotinarse, desconocen la autoridad del gobierno de Bogotá, prácticamente todos se ponen así a sacarle la lengua así, a las autoridades de Bogotá y Venezuela está al borde de una guerra civil. Cuando decimos que está al borde de una guerra civil, se debe fundamentalmente porque el territorio del departamento de Venezuela, la máxima autoridad, obviamente, en el campo militar era Páez. Pero había otras figuras de importancia, que eran en este caso, en el Zulia. Fíjense, el departamento de Venezuela, el departamento grande, la máxima autoridad suprema era Páez, pero el territorio de Venezuela se dividía en otros pequeños departamentos. ¿Ok? Aquí está en azul el departamento del Zulia, en amarillo el departamento del Orinoco, que incluiría todo el oriente y la región de Guayana. En el oriente, en el occidente, estaba Urdaneta en el Zulia. Y en el oriente, en toda esta cuestión, estaba Bermúdez. Ambos eran partidarios de Bolívar, a pesar de que Bermúdez tuvo muchas desavenencias con Bolívar, muchas rivalidades. Hasta una ocasión creo que se intentaron caer a golpes durante la época de la expedición de los Cayos. Bermúdez era partidario de la Unión de la Gran Colombia, lo mismo que Urdaneta, y eran leales a Bolívar. Entonces, bueno, aquí en esta parte rosada estaría la provincia de Caracas, aquí estaría Caracas y Valencia, y el escenario es como de guerra civil. Entonces Bolívar se vino de Perú volando lo más rápido posible, llegó a Ecuador en septiembre, llegó a Bogotá
en noviembre y salió de Cartagena hacia Maracaibo, hacia territorio venezolano. Y llegó a Puerto Cabello el 1 de enero de 1827. Bolívar llegó con la intención de tratar de detener una guerra civil, o sea, tratar de calmar la situación, la lucha entre las distintas facciones. Marian pregunta sobre la rivalidad de Caracas y Valencia. Bueno, Marian, es una rivalidad que yo creo que tiene más de 200 años. Claro, cuando decimos rivalidad no es una cosa así como que se van a caer a tiros ni se van a matar, pero hay como una cuestión de querer ser el mejor o el más importante o el primero. Fíjate que ya les mencioné el caso de la independencia en 1811, luego está el caso de lo que les mencioné ahorita con Páez, y luego cuando en 1899, 1900 va a llegar un presidente andino llamado Cipriano Castro, alrededor de él se va a poner un grupo de valencianos que se le va a llamar precisamente el Círculo Valenciano, porque es un grupo de personas que quieren influir en el presidente. Y bueno, hasta hace muy poco, hasta el año 1998, hubo un candidato presidencial que fue un gobernador del estado Carabobo, llamado Enrique Salas Romer. Ese fue el último personaje que estuvo a punto de llegar al poder siendo de Valencia. Entonces, bueno, los valencianos parece que históricamente han querido tener un papel predominante, un papel fundamental en la historia de Venezuela, en la historia política. Y esa rivalidad continúa y me imagino que continuará mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque los seres humanos, aparte de que tenemos la característica de que somos solidarios, nos ayudamos entre nosotros mismos, también tenemos la característica de que somos competitivos y muchas veces peleamos entre nosotros. Y eso pasa en cualquier campo. Nosotros estamos en el colegio y en el San Ignacio tiene una rivalidad con La Salle. Lo tuvo durante muchos años en el fútbol. Y ustedes, entre ustedes, la sección A tendrá rivalidad con la sección B, o la sección B tendrá rivalidad con la C y la C con la D. Siempre hay esas rivalidades, ¿no? Y de toda la vida eso se mantiene. Entonces, en el caso de Valencia, esa rivalidad estaba presente y se aprovechan de Páez como para poner el líder. Ellos ya tenían una causa, lo que les faltaba era el líder. Y bueno, ese líder viene a ser Páez. Bueno, ¿qué hace entonces Bolívar cuando se entera de la cuestión? Se viene, como ya les dije, del Perú, llega a Ecuador, de Ecuador va a Colombia, de Colombia sale hacia Maracaibo y él logra llegar a Venezuela en diciembre, llega a Maracaibo y el 1 de enero llega a Puerto Cabello porque tenía la intención de llegar hacia Valencia y entrevistarse con Páez. Entonces, bueno, ahí ocurre una cosa muy importante de Simón Bolívar. Él decide evitar un enfrentamiento con Páez. Él decide que lo mejor que podemos hacer es llegar a un entendimiento. Algo así como que hablando se entiende la gente, ¿no? Entonces, él hace un decreto de amnistía. Y bueno, perdona a Páez, perdona a todo el mundo y ratifica a Páez como máxima autoridad del territorio venezolano. De hecho, cuando Bolívar llega de Puerto Cabello a Valencia, a Bolívar lo reciben, le lanzan flores, no sé si podrán ver desde los balcones, y bueno, Bolívar llega a Caracas con Páez, entra con Páez a caballo y lo reciben y le lanzan flores. Aprovecho para aclarar que la bandera que sale aquí de Gran Bretaña es porque este cuadro que está acá representa a Bolívar y a Páez entrando a Caracas, pero en 1821, después de la victoria de la batalla de Carabobo. Lamentablemente no hay otro cuadro que represente la entrada de Páez y Bolívar a Caracas en 1827. Entonces, bueno, es la única imagen que conseguí de ellos dos juntos y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué hace la bandera de Inglaterra ahí? Bueno, acuérdense que en la batalla de Carabobo hubo un batallón de soldados ingleses e irlandeses que vinieron a pelear. Ese es el batallón británico. Entonces, esa es la razón de por qué hay esa bandera allí. Bueno, el caso es que Bolívar entra a Caracas con Páez. Páez es ratificado, Bolívar lo asciende, le entrega una espada, le hace muchos honores
Y bueno, Bolívar entra a Caracas. Aquí tienen una imagen de Caracas en 1827 aproximadamente. Aquí está la torre de la catedral. Esto que está acá es la Plaza Mayor. Es lo que hoy en día conocemos como la Plaza Bolívar. Estaba evidentemente la estatua del Libertador y lo que sí estaba, bueno, era el Cerro del Ávila, que me imagino sería igualito de verde. Entonces, bueno, Bolívar entra a la ciudad, es aclamado y bueno, Bolívar se va a quedar en Caracas 6 meses aproximadamente. Bolívar va a aprovechar para reorganizar el territorio nacional y tratar de estabilizar la situación política. La última vez que Bolívar va a estar precisamente en su capital, en su ciudad natal, va a ser justamente en estos meses. Y bueno, yo aprovecho para destacar una cosa muy importante de Bolívar, porque mientras Bolívar estuvo en Caracas en esos años, se quedó en una hacienda llamada la Hacienda Ibarra. La Hacienda Ibarra todavía existe, aquí se conserva, la Casona Ibarra. Esta casona queda en Plaza Venezuela, en los territorios de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué hizo Bolívar en esos días? Bueno, Bolívar se quedó en esa hacienda trabajando en lo que se llaman los estatutos republicanos. ¿Qué significan los estatutos republicanos? Son las reglas que va a tener la Universidad de Caracas. La Universidad de Caracas, que se había fundado en la época colonial, en 1721, se llamaba Universidad Real y Pontificia de Caracas. Bolívar la cambia, le cambia el nombre y decide llamarla Universidad Central de Venezuela. Y plantea que la universidad ya no puede ser una universidad monárquica ni controlada por la Iglesia Católica, porque los únicos que eran rectores en la universidad eran obispos. ¿Qué hace los estatutos republicanos de Bolívar? Plantea que la universidad tiene que ser abierta, tiene que ser una universidad democrática, tiene que ser una universidad donde la gente puede entrar sin importar su condición social ni racial. Y eso permite que este señor que está aquí a la derecha, el doctor José María Vargas, se convierta en el primer rector de la Universidad Republicana. Vargas era médico y Vargas era un hombre blanco de lo que podríamos llamar clase media, blanco de orilla. Él no era un hombre de fortuna, pero en Bolívar haciendo esos cambios permite la modernización del país. ¿Por qué? Bueno, porque Bolívar sabía que la educación era esencial para obtener el desarrollo y las universidades progresaban si eran autónomas, si eran verdaderamente científicas y si no les andaban parando a tonterías como el color de la piel, la cuestión del origen del nacimiento, de la riqueza, porque la educación es la verdadera fuente de progreso. Y además, la educación es el campo donde las personas pueden desarrollar sus talentos. Y sobre todo, los países verdaderamente desarrollados son desarrollados no porque tengan mucho dinero o porque tengan grandes ejércitos, sino por la cantidad de científicos, investigadores, de gente bien formada. Entonces, bueno, Bolívar se preocupa por eso y antes de irse, él dice que él utilizaría todos los recursos que tenía de su poder para hacer que la Universidad de Caracas fuera la más importante, una de las más importantes del mundo. Y esa contribución que hace Bolívar habla bien de él, porque la gente siempre menciona a Bolívar como el aspecto malo, pero se olvidan que la universidad más antigua de Venezuela y la principal, que es la UCB, recibió el impulso de Bolívar que ayudó a modernizarla. Entonces, bueno, Bolívar hace esa cuestión, continúa en Caracas y en el último sitio donde estuvo Bolívar es en este lugar. Esto es la Quinta Nauco. Esto queda en San Bernardino. Actualmente es el Museo de Historia Colonial venezolano. Antes de que terminara el año, había la intención de que ustedes hicieran un recorrido acompañados por la profesora Mariani y conmigo para que conocieran un poco de historia nacional. Pero bueno, ocurrió esto del coronavirus y no pudimos ir. Y esta casa, esta quinta, es una de las pocas casas coloniales que se conservan más o menos bien. Y bueno, de esta casa, como dice esta placa, el 5 de julio de 1927 salió Bolívar hacia, bueno, se fue del país, se fue a Colombia, y esa fue la última vez que él estuvo vivo en Venezuela, en Caracas. Además, nunca vivo. Regresaría ya muerto en 1842. Pero entonces, bueno, este fue el último lugar donde estuvo Bolívar
antes de regresarse a Colombia. Entonces es un lugar importante para quienes aprecian a Bolívar como un héroe patrio destacado. Me pregunta Nicole de Santis qué era lo que estaba haciendo Bolívar allí. Me imagino que hablas en la Hacienda Ibarra cuando estaba haciendo los reglamentos de la universidad. Los estatutos republicanos es lo mismo que decir los reglamentos de la universidad. Toda universidad, todo colegio, todo centro educativo tiene que tener unas reglas. Ustedes las conocen acá en el Colegio San Ignacio como las normas de convivencia o manual de convivencia. Bueno, las reglas de la universidad las hace Bolívar, claro, las hacen en apoyo con el doctor José María Vargas, que es precisamente lo que hace que la universidad se modernice, ¿ok? ¿Y cuál era el último lugar que estuvo Bolívar antes de morir en Venezuela? Fue la Quinta Anauco, porque la Quinta Anauco le pertenecía a el general Francisco Rodríguez del Toro. Y bueno, él invitó a Bolívar, hizo una cena en su honor, y él estuvo allí. Y el 5 de julio, bueno, Bolívar se va a Colombia, se despide y no volverá a Venezuela más nunca. Por lo menos es interesante que la última vez que estuvo Bolívar recibió muchos homenajes, la gente lo aclamaba, todo el mundo quería a Bolívar, pero en 3 años la situación iba a verse muy modificada. ¿Por qué? Bueno, porque la situación se va a complicar. Me alegro que Ilan Sleiman haya ido a la Quinta Nauco. Es un sitio muy bonito, deberían ir. Venezuela tiene el problema en cuanto a la cuestión de los museos, de que aquí no se conserva bien el pasado histórico. Cuando ustedes han tenido la oportunidad de ir a Europa o Estados Unidos o inclusive a países como México y Argentina, ahí hay buenos museos. Los museos están para que la gente pueda acercarse al arte, pero también se acerque a la historia, se recuerden las cosas. Y los museos también son como una ventana al pasado, como una especie de cápsula del tiempo para que tú vayas allá. Y es una lástima que aquí en Venezuela no hay suficiente información, cuidado, para conocer qué hay, qué se hizo antes de que uno llegara. O sea, si nosotros estamos en el hoy, los museos sirven para mostrarnos el ayer, el pasado. Y es una lástima que aquí no se difunda eso de una manera tan efectiva. Así que si pueden ir a la Quinta Nauco, vayan. Es un sitio muy agradable, muy bonito, que vale la pena ir. Camilo Ignacio Prorrizquez me pregunta dónde enterraron a Bolívar. Bueno, Bolívar originalmente lo enterraron en Santa Marta, Colombia, y luego en 1842 lo trajeron a Venezuela. Ya vamos a hablar sobre la muerte de Bolívar en unos minutos. Y bueno, les contaba entonces que Bolívar, durante el tiempo que estuvo aquí en Caracas, durante los 6 meses que estuvo aquí en Venezuela, intentó pacificar todo, arreglar las cuestiones, y Bolívar propone, para solucionar los problemas de la Gran Colombia, convocar un congreso especial que se iba a encargar de responder las necesidades de la crisis que había. Bueno, eso históricamente, ese congreso que se convocó, se va a llamar la Convención de Ocaña. Se llama así porque Ocaña es una localidad en Colombia, es un pueblo. Y en esa iglesia que está allí, que ahora se me olvidó el nombre de la iglesia, se reunió la Convención de Ocaña. Allí fueron los partidarios de Bolívar, tanto de Venezuela como Nueva Granada. También fueron los representantes de Santander. Y también fueron los partidarios de Páez, o los que se oponían a la unión de la Gran Colombia en Venezuela. El resultado es que la convención, que creo que empezó el 9 de abril, no duró sino 2 meses. Para el 10 de junio, la convención se disolvió. ¿Por qué se disolvió? Bueno, porque pasó lo siguiente. Habían 3 grupos. Y los bolivarianos, por llamarlos de alguna manera, los partidarios de Bolívar, al principio eran el grupo más numeroso, pero los santanderistas, que eran los que se oponían a Bolívar, y los venezolanos que querían separarse de la Gran Colombia, o los paesistas, se unieron contra Bolívar y contra el grupo de los bolivarianos, y resultaron ser más.
Entonces, debido a eso, la convención se disolvió porque no llegaron a ningún acuerdo. Eso se convirtió en una asamblea como cuando la gente empieza a insultarse, a gritarse, no llegan a ningún acuerdo. Y cuando la convención de Ocaña se disuelve, Bolívar decide convertirse en dictador. Esto es muy importante porque mucha gente cree que Bolívar se convirtió en una especie de dictador de hoy en día. Cuando nosotros pensamos en dictador, pensamos en un señor de bigotes, mala gente, que es el responsable de que en Venezuela pasen muchas cosas, pero no me refiero a ese tipo de dictador. La palabra dictador en este caso era basado legalmente en una figura de autoridad absoluta que se consagraba en caso de emergencia, porque en la época de la antigua Roma existía la figura del dictador. El dictador era un jefe político que se le daban plenos poderes por el lapso de 6 meses para que él salvara a la república. Si había un peligro muy grave, una invasión, una violencia interna, se le daba una máxima autoridad. Como la Convención de Ocaña no logró pacíficamente resolver los problemas de la Gran Colombia, Bolívar se proclamó dictador. Eso estaba dentro de lo que planteaba la Constitución, él lo hizo de una forma legal. Y al declararse dictador, él no agarró y metió preso a la gente, no empezó a fusilar, no empezó a torturar, no cerró medios de comunicación, no. Él tomó unas medidas que quería decir que él ahora asumía el poder legislativo y tomaría ciertas medidas de forma más drástica, más rápidas. Pero cuando Bolívar hace eso, lo que termina haciendo es que la gente sospeche que lo que él quiere es convertirse en un dictador, como hoy en día nosotros sospechamos que es un dictador, o sea, un tirano, un abusador. Y aparte, sus enemigos empezaron a difundir la mentira, el rumor, que Bolívar quería coronarse emperador. Imagínense, una locura. En el cual Bolívar, que había luchado toda la vida por establecer un régimen republicano, por ser independiente, ahora lo acusaban de que quería coronarse emperador. Y es una cosa terrible porque empezaron a circular la noticia de que Bolívar quería convertirse en Simón I, emperador o rey. Y eso era una cosa así como que loca y la gente empezó a creérselo. Porque bueno, claro, cuando ves que Bolívar asume la dictadura y asume muchos poderes, la gente piensa que él se quiere convertir en un rey. En México había pasado algo similar. En México, después de la independencia, el jefe de los patriotas, el jefe de construir la independencia, se coronó emperador, Agustín Iturbide I. Y en el caso de Brasil pasó igual. El jefe que condujo la independencia de Brasil, aunque la independencia de Brasil fue una independencia mucho más pacífica, se proclamó emperador, que fue el caso de Pedro I de Brasil. Y en Haití, en la República de Haití, la pequeña Haití, en esa pequeña isla, también hubo un emperador, un hombre que se proclamó emperador, no duró mucho, pero eso hacía pensar a la gente que, bueno, si pasó en México, si pasa en Brasil, si pasó en Haití, bueno, este Bolívar en cualquier momento se va a convertir en emperador. Y esa oposición contra Bolívar genera que empiecen a haber conspiraciones contra él. Y finalmente ocurre el rompimiento entre Bolívar y Santander. Santander, de hecho, llega a escribir contra Bolívar en los periódicos y pone a sus amigos a escribir en contra de Bolívar. Y Santander dijo, yo no pasé 14 años luchando contra Fernando VII para que ahora venga Simón I. Entonces ese tipo de cuestión hizo que los ánimos se caldearan. Y cuando decimos que los ánimos se caldearan es que todo el mundo se puso tenso y violento. Y terminó ocurriendo lo que en la historia se va a conocer como la noche septembrina. ¿Qué es la noche septembrina? Es el intento de golpe de Estado e intento de asesinato que va a sufrir Bolívar en Bogotá. Eso va a ser la noche del 25 de septiembre de 1828. Allí un grupo de militares va a intentar asesinar a Bolívar. Eso va a ser un episodio muy triste para Bolívar, porque él jamás esperaba que le hicieran eso. Un grupo de militares en Bogotá se alzó. Bolívar en aquella época vivía en
palacio en Bogotá llamado, si no me equivoco, el Palacio de San Carlos. Bolívar estaba esa noche, el 25 de septiembre de 1928, estaba con Manuelita Sáenz. Posiblemente estaban rezando el rosario y los conspiradores entraron a Palacio, hirieron o mataron a uno de los guardias de Bolívar, uno de los edecanes, y entraron en la habitación. Manuelita le dijo a Bolívar que saltara por la ventana. Esto es un grabado del Palacio de San Carlos. Ahorita hay una placa, que aquí la ven, donde cuentan, Bolívar estaba aquí y pudo saltar desde acá al piso. La calle, si se dan cuenta, la distancia del balcón a la calle no era muy elevada. Así que Bolívar pudo saltar. Manuelita se quedó deteniendo el mayor tiempo posible a los conspiradores y logró decirles, el Libertador no está aquí. No, no, miren, fíjense, no está. Y cuando ya Bolívar se había ido, se dieron cuenta que Bolívar no se encontraba allí, o por lo menos se les había escapado. Bolívar se escondió en Bogotá debajo de un puente, esperando que llegaran las tropas leales a Bolívar y se recuperara el mando. Bolívar se sintió muy afectado por esa rebelión, porque Bolívar nunca esperó que sus propios soldados se alzaran. De hecho, hubo otros alzamientos en otras partes. Fíjense ustedes que el héroe de la batalla naval del lago de Maracaibo, el almirante José Prudencio Padilla, se unió a ese levantamiento armado. También hubo un héroe de la batalla de Ayacucho, el general José María Córdoba. Él también se alzó el armas contra Bolívar, y Bolívar eso lo afectó mucho y lo desgastó emocionalmente. Y lo pueden ver en estas dos imágenes. Fíjense ustedes, Bolívar en 3 años se envejeció muchísimo. Estos son cuadros de Bolívar en la época que los pintaron, o sea, son cuadros contemporáneos. Este cuadro que está acá, yo se los mencioné cuando hicimos el video de la campaña del sur. Este cuadro se lo hicieron en Lima en 1825 y Bolívar se lo mandó a su hermana, y Bolívar dice en una carta, retrato hecho en Lima con la mayor exactitud y semejanza. Bueno, 3 años después, Bolívar le hacen este retrato. Ahora se me olvidó el nombre del pintor colombiano. Él, creo que se llama Carreño. Hace este retrato y, como se dan cuenta, Bolívar ya está envejecido. Ya Bolívar tiene canas, está frentón y se ve más viejo. ¿Okay? Se ve mucho más viejo que acá. Si se dan cuenta, los ojos de Bolívar en el año 25 son mucho más expresivos. Claro, Bolívar está en este momento en la cumbre de su gloria, pero para el año 28, si se dan cuenta, la pintura refleja un Bolívar más triste. Bueno, en 3 años Bolívar se envejeció muchísimo. Para él eso fue un golpe terrible, de ver que la situación había empeorado, y él se da cuenta aceleradamente que la situación se ha complicado. ¿Qué termina pasando? Para 1829, José Antonio Páez, con todo el apoyo de la Municipalidad de Caracas, Valencia, él decide finalmente hacer un llamado a convocar un congreso, porque sigue habiendo gente que desea la separación de la Gran Colombia. Entonces, en 1829, Páez hace un llamado a lo que llamamos los colombianos del norte. Esto es una cosa bien simpática, porque en vez de llamar a la parte del país donde él estaba, Venezuela, él llamaba a esta parte Colombia del Norte. Entonces, bueno, Páez hace un llamado a constituir un congreso, una convención, para que se decida qué va a pasar. Si vamos a seguir en la Gran Colombia, si vamos a salir de la Gran Colombia, o bueno, si ya no vamos a continuar, si vamos a hacer un territorio independiente, etcétera. Entonces, bueno, la situación de la Gran Colombia cada vez más se está poniendo complicada. A Bolívar lo han intentado matar, y en Venezuela finalmente se empiezan a convocar asambleas para separarse, y eso es algo que termina definitivamente acelerando el fin de la Gran Colombia. Entonces, bueno,
Esa convención que se reúne en la ciudad de Valencia termina pues tomando la decisión de separarse de la Gran Colombia. Y no solamente eso, sino que van a nombrar a Páez presidente, y aparte de eso, van a hacer una nueva constitución. Fíjense que hay en este cuadro está un grupo de personas reunidas. Aquí le están dando una espada a Páez. ¿Por qué? Porque están reconociendo su autoridad. Él es el jefe de Venezuela, él es la espada que garantiza la autoridad. Entonces, bueno, ¿qué termina de hacerse? El 6 de mayo de 1830 se reúne el Congreso Constituyente de Venezuela, que es la Convención de Valencia, con 33 diputados. La mayoría eran partidarios de Páez, que ya desde el año 29, fíjense ustedes acá, desde este año 29, él es la máxima autoridad en todo el territorio venezolano. De inmediato lo nombran presidente provisional de Venezuela y un grupo de destacados civiles lo acompañan. La nueva constitución fue sancionada el 22 de septiembre de 1930. Esa constitución declaró que este iba a ser el territorio de Venezuela, estas iban a ser las provincias. Claro, esto es un mapa de 10 años después, de 1830, pero este va a ser el primer mapa de Venezuela después de que nos separamos de la Gran Colombia. Fíjense que teníamos una línea recta acá y la mitad de la península de La Guajira, y al menos teníamos una parte del Esequibo. Esta parte de aquí no, ni esta parte de aquí abajo, pero teníamos una parte, ¿no? Este es el territorio de Venezuela, y la separación de la Gran Colombia se consolida. Bolívar, viendo todo esto, él decidió renunciar definitivamente en el mes de abril y en el mes de mayo de 1830. Bolívar se separó del mando. Y bueno, viendo lo que estaba pasando, Bolívar le escribe una carta a un general llamado Juan José Flores, donde le reflexiona sobre lo que está pasando, y fíjense lo que dice Bolívar. Vean lo que está más que todo subrayado. Bolívar reflexiona de que él ya llevaba 20 años mandando y ya había sacado unos resultados. Lo primero es que la América es ingobernable para nosotros, que quiere decir que había mucho caos, era muy difícil manejar este continente. Y Bolívar dice una segunda cosa que es muy, muy triste para él, que había justamente participado en la política. Él dice que el que sirve una revolución ara en el mar. ¿Qué es arar? ¿Qué es ara? Arar es cuando usted abre la tierra para sembrar. Usted tiene que tener una cosa que se llama un arado, que es como una especie de cuchilla muy grande, que tú la colocas en la tierra y abres un camino, y ahí tú puedes colocar las semillas y luego lo vuelves a tapar. Eso tú lo puedes hacer en tierra, pero tú no puedes hacer eso en el mar. Eso es una locura. Y precisamente cuando Bolívar dice que el que sirve a una revolución está arando en el mar, quiere decir que estás perdiendo el tiempo, estás queriendo hacer un imposible. Lo otro que destaco es que Bolívar está ya convencido que el país caerá indeteniblemente, ahí dice infaliblemente, que es lo mismo como decir indetenible, en manos de la multitud desenfrenada, es decir, en un desorden de parte de las mayorías, para pasar después a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y las razas. ¿Qué está diciendo aquí Bolívar? Bueno, el temor que siempre tuvo Bolívar, que aquí cayéramos en el caos, que es la anarquía, y después la tiranía, que es la dictadura. Y eso es lo que va a pasar en el siglo XIX venezolano. Entonces, bueno, Bolívar también comenta cosas como que hay que emigrar de América, que los crímenes que va a haber aquí va a hacer que los europeos no vayan a invadir América, cosa que fue cierto. En el siglo XIX no hubo invasiones europeas definitivas a América. Y Bolívar dice también algo muy triste, que si alguna parte del mundo iba a volver al caos primitivo, iba a ser América. Porque bueno, después de la guerra de independencia, de todos los sacrificios que hubo, chicos, los americanos no lograron imponerse al desorden que había, y bueno, iban a volver a una situación de plomo, violencia, inestabilidad, y en efecto, eso fue lo que terminó pasando según Bolívar. Justamente la carta la hace Bolívar al general Juan José Flores. ¿Y por qué se la hace a Flores? Porque Juan José Flores, que era un general venezolano, él se va a convertir en el primer presidente de Ecuador.
Aquí tienen un mapa de cómo era Ecuador en 1830. Era el doble de grande de lo que es hoy en día. Entonces, bueno, Ecuador hoy en día es más o menos hasta acá, hasta la mitad de este territorio. Y entonces, bueno, la provincia de Quito decide separarse y fundan la República de Ecuador, con la capital en la ciudad de Quito. El primer presidente de Ecuador va a ser un venezolano, que es este señor que está acá, Juan José Flores. Entonces, bueno, la situación de inestabilidad que había terminado ocurriendo en la Gran Colombia, Venezuela se va separando, Ecuador se va separando, y el camino pues de la crisis representado por esta situación de la Gran Colombia va a empeorar porque la unidad ya no es posible y Bolívar decide retirarse. Entonces Bolívar ya se había dado cuenta que si con todos los esfuerzos que había hecho él, ratificando a Páez, haciendo una amnistía, convocando un congreso, declarándose dictador, no había funcionado, sino que más bien lo habían intentado tumbar y casi lo matan, Bolívar, bueno, tiene que ir aceptando los hechos consumados, que en Venezuela un congreso decidió sacar a Venezuela de Gran Colombia y Ecuador decidió separar. Entonces, bueno, ¿qué hace Bolívar? Bolívar decide entonces separarse del mando. Bolívar renunció en abril o en mayo de 1830 y Bolívar entonces decide irse del poder y él pretendía irse a Europa. Bolívar va a la costa colombiana, va a la ciudad de Cartagena y de Cartagena va a la ciudad de Santa Marta. Esto es un cuadro que muestra ya los últimos momentos del Libertador. Él está aquí en el puerto de Santa Marta. Aquí ven unos barcos, aquí está el mar. Bueno, Bolívar estaba allí, pero Bolívar ha enfermado gravemente. Yo soy de los que cree que Bolívar terminó muriéndose porque se enfermó debido a toda la cantidad de estrés que sufrió políticamente hablando. Bolívar se deprimió, estaba cansado, angustiado, todo lo que tocó ver en las luchas políticas lo desgastó. Cuando una persona se ve sometida a un desgaste así, se envejece, se enferma y se puede morir. Es lo que yo creo que le pasó a Bolívar. Él sufría ya una enfermedad que se llamaba la tuberculosis. En aquella época no existían antibióticos y lo que hoy podría curarse de una manera más o menos rápida, a Bolívar se le agravó. Y Bolívar no podía entonces embarcarse, no podía montarse en un barco e irse a Europa. Bolívar tenía intenciones de irse a Francia, irse a Europa, descansar, retirarse de la vida política. Exactamente hacer lo que hizo San Martín. San Martín se retiró de la vida política en Perú, en Argentina, y se fue a Francia y murió a las afueras de París, en Boulogne-sur-Mer, es el nombre, si no me equivoco, donde murió San Martín. Pero Bolívar estaba muy enfermo y digamos que otro factor que le agravó la enfermedad es que se enteró de esta noticia. El mariscal Antonio José de Sucre, gran amigo de Bolívar y leal seguidor, bueno, cuando se disuelve la Gran Colombia no le quedó más alternativa que irse a Ecuador. Se iba a Ecuador, se retiraba de la vida política, pero él fue asesinado. Esto que están viendo ustedes acá es el famoso cuadro de Arturo Michelena de en la muerte de Sucre en Berruecos. Berruecos es una zona montañosa del sur de Colombia. Y bueno, o sea, Sucre iba para allá y lo sorprendieron unos hombres. Aquí en el cuadro, a mano izquierda, se ve un hombre y se ve un humo. Si se dan cuenta, ese humo tiene que ver con los disparos. A Sucre le dieron varios disparos, uno en la cabeza y otro en el pecho, buscando precisamente que no fallara el disparo. Entonces, bueno,
matan a Sucre, y la muerte de Sucre fue un golpe muy doloroso contra Bolívar, porque Sucre no había hecho más nada sino ser leal a Bolívar. Entonces muchas personas pensaban que lo mejor que podían hacer era matar a Sucre, porque sabían que Bolívar se estaba muriendo, sabían que Bolívar se había retirado, pero Sucre era mucho más joven que Bolívar y pensaban que había que sacarlo de encima para evitar que intentara, bueno, tomar el poder o llamar a Bolívar de nuevo. Entonces esto fue un golpe muy demoledor para Bolívar y Bolívar se quedó en este lugar. Me preguntó Camilo dónde quedó enterrado Bolívar. Bueno, Bolívar lo van a enterrar en Santa Marta, lo van a enterrar en la iglesia de Santa Marta, porque él se había quedado en esta hacienda. Esta es la hacienda de San Pedro Alejandrino, en la ciudad de Santa Marta. Así era en el siglo XIX. Hoy en día es diferente, hoy en día es una hacienda mucho más grande, más bonita, tiene un museo, hay unas esculturas, hay una especie de altar en respeto a Bolívar, y allí el 17 de diciembre, bueno, antes del 17 de diciembre, Bolívar está ya muy enfermo en diciembre, entonces el día 10 de diciembre, antes de 7 días de su muerte, Bolívar hace su última proclama, que es muy conocida. Es muy conocida sobre todo al final de ella, que dice colombianos. Cuando se refiere a colombianos se refiere a los miembros de la Gran Colombia, incluye a Venezuela, a la actual Colombia y Ecuador. No se refiere a los colombianos nada más de hoy en día. Entonces, bueno, Bolívar dice al final de esta proclama: si mi muerte contribuye que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Cuando él se refiere a los partidos, no está hablando de los partidos políticos, no está hablando de las organizaciones políticas. Los partidos quiere decir las divisiones, los conflictos, los enfrentamientos entre grupos. Entonces, Bolívar, aquí en esta última proclama, ¿qué es lo que dice? Bolívar cuenta que él se había esforzado por llevar la libertad donde antes estaba la tiranía, y había trabajado con absoluto desinterés, perdiendo su fortuna y su tranquilidad. Se separó del poder cuando se dio cuenta que la gente desconfiaba de sus buenas intenciones. Bolívar dice que sus enemigos abusaron de la confianza de la gente y destruyeron lo que era más importante para él, su reputación y el amor a la libertad. Y bueno, Bolívar dice que ha sido víctima de sus perseguidores, de sus enemigos, que lo han conducido a la puerta de la muerte. Sin embargo, Bolívar, en un gesto muy noble, dice: yo los perdono. Y bueno, Bolívar dice que a punto ya de morir, el aprecio que él tiene por el pueblo le plantea unos deseos. Él quería que fundamentalmente la unidad de Colombia se mantuviese, que todos debían trabajar por la unión. Los pueblos debían obedecer al gobierno, es decir, para evitar la anarquía, el desorden. Los ministros del santuario, quiere decir la iglesia, era para él un poder muy importante, que bueno, se encargara del aspecto espiritual, y los militares, que era el otro poder importante, que utilizaran la fuerza para defender las garantías sociales, es decir, la libertad. Bolívar aquí está hablando ya al final de su vida, que él piensa que los únicos sectores sociales que pueden ayudar a que se mantenga la paz y el orden son la iglesia y el ejército. Pero bueno, al final no pudo evitar que ocurrieran los desórdenes, las guerras civiles y el caudillismo. Entonces, bueno, finalmente ocurre lo que está demostrado en este famoso cuadro, que es la muerte del Libertador. Recuerdo que esta muerte del Libertador fue excelentemente representada por un conjunto de alumnos. Recuerdo que por ahí estaba Alejandra Hong, Enrique, también estaba Nicole, y bueno, hicieron una muy buena representación de la muerte del Libertador. Entonces, bueno, el Libertador fallece el 17 de diciembre de 1830. Con su muerte, prácticamente la disolución de la Gran Colombia se convierte en algo absolutamente irreversible. Nicole me pregunta, precisamente, Nicole, que estuvo en el funeral, en la muerte de Bolívar en Santa Marta, en la reconstrucción histórica, pregunta
que hay algo que no entiende. Bien, la carta que Bolívar manda, Nicole, es una carta de 1830, de noviembre, o sea, un mes antes de morir. Se la manda al actual gobernante de Ecuador en ese momento, que es Juan José Flores. Bolívar mantuvo correspondencia con Flores, no, él no se peleó con Flores como con Santander, y también le dio unas recomendaciones, o sea, esa era su opinión personal, algo así como que, mira, yo he sido muchos años profesor, yo me he dado cuenta que los alumnos son así, así o asado, o que tú no puedes explicar de tal, él le está dando como que unos consejos, refiriéndose como un análisis de cómo es la política en Venezuela, en la Gran Colombia, etcétera. Y bueno, Bolívar escribe esa carta, y bueno, ya Bolívar se había retirado del mando y Bolívar estaba yéndose hacia Cartagena, hacia Santa Marta, eso es la costa colombiana, y Bolívar pensaba irse por barco, por mar, hacia Europa. Entonces, bueno, él escribe esa carta, posiblemente le escribió esa carta a Flores desde Barranquilla, Cartagena o Santa Marta, en una de esas tres ciudades de la costa colombiana, y bueno, le da esa expresión. Bolívar en efecto se separa del poder porque quería tomarse un descanso, ya no quería saber nada de política, estaba harto de política. Fíjense cómo se había envejecido. De hecho, hay otros retratos de Bolívar antes de su muerte, donde ya prácticamente él es casi un cadáver ambulante. Y se retira de la vida política, y pretendiendo irse a Europa, Bolívar muere en Santa Marta porque ya está muy débil, la tuberculosis está acabando con él. Entonces, bueno, esa situación incide en que, bueno, Bolívar muere. Pero lo triste de esta cuestión, de la muerte de Bolívar, es que en Venezuela se va a desatar una campaña antibolivariana terrible. O sea, todos los que son partidarios de la disolución de la Gran Colombia, culpan a Bolívar de todos los problemas, de todos los males, y solamente destacan todo lo negativo. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? El Congreso de Valencia, el Congreso Constituyente, llegó a hacer un acuerdo donde pedían la expulsión de Simón Bolívar del territorio venezolano, es decir, no permitirle que entrara a Venezuela. Y de hecho, le mandaron a la República de Colombia, bueno, lo que sería Nueva Granada, una cuestión, una notificación diciéndole que mientras Bolívar estuviese en la Gran Colombia, no iba a haber relaciones entre Venezuela y esta gente. Y entre ellos, pues Venezuela y Nueva Granada. O sea, casi que estaban diciendo, voten a Bolívar del territorio de la Gran Colombia si queremos tener unas buenas relaciones. Entonces, esa situación llegó a ser tan terrible que hubo gente malvada, porque eso no tienen otro nombre, que le hizo llegar a Bolívar esa cuestión. Y Bolívar se enteró que de su propio país donde él había luchado para liberarlo, le estaban diciendo que no podía entrar, que estaba expulsado, que no lo querían, etc. Esa situación fue tan terrible que fíjense ustedes que cuando Bolívar muere en diciembre de 1830, eso no se sabía en Venezuela, la noticia llega en enero de 1831, y el gobernador de Maracaibo publicó una información donde decía esto: Bolívar, el genio del mal, la tea de la discordia, tea en este caso quiere decir la llama, o mejor diré, el opresor de su patria, ya dejó de existir. Su muerte en otras circunstancias, en otro tiempo de engaño, pudo causar el luto y la pesadumbre de los colombianos. Será hoy sin duda el más poderoso motivo de su regocijo, o sea, de su alegría, porque de ella dimana la paz y el avenimiento de todos. Quiere decir que de ella va a salir la paz y la unión de los presentes. Qué desengaño tan funesto para sus partidarios y qué elección tan imprevista, digamos así, tan grande, a los ojos de todo el mundo al ver y conocer la protección que por medio de este suceso nos ha presentado el Supremo Hacedor. Es decir, qué buena noticia nos está dando Dios. Y finalmente él dice, me congratulo con usted
de tan plausible noticia. O sea, me alegro junto con usted de esta maravillosa noticia. Juan Antonio Gómez era el gobernador de Maracaibo, y cuando la noticia se regó, hubo algunas partes en la misma ciudad de Maracaibo, en la misma ciudad de Valencia, donde salió gente a celebrar. Hubo gente que lanzó cohetes y organizó fiestas porque llegó la noticia de que había muerto el libertador Simón Bolívar. Eso, bueno, les refleja a ustedes el nivel de odio que llegó a haber contra Bolívar, contra el proyecto de la Gran Colombia, y eso es algo que a mí de alguna manera me entristece como venezolano, y también me preocupa un poco en esta época, porque en esta época parece que se ha puesto de moda hablar mal de Bolívar, pensar que Bolívar está mal, considerar que no es importante o que hemos exagerado con respecto a él, y eso hay que aclarar que no es así. Quienes piensan eso es porque seguramente están confundiendo el pasado con el presente. Hoy en día sabemos que hay un sector político que ha tomado a Bolívar como su líder, su héroe, etcétera, pero nosotros no debemos confundir el pasado con el presente. Bolívar no es Chávez. Bolívar no es el chavismo, hay que aclarar eso. Que Chávez o el chavismo hayan tomado Bolívar no quiere decir que él se convierte automáticamente en Bolívar. Eso hay que aclararlo, porque Bolívar, después de su muerte, fue muy manipulado políticamente. Lo manipuló Guzmán Blanco, lo manipuló Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, Eleazar López Contreras, los políticos de Acción Democrática y COPEI, y finalmente el chavismo. Todo el mundo ha agarrado a Bolívar, todo el mundo lo ha manoseado, pero Bolívar es un valor que nosotros tenemos en nuestra historia, es un personaje importante que hizo una labor y una influencia que traspasó las fronteras venezolanas, y hoy en día uno de los sudamericanos y uno de los hispanoamericanos y latinoamericanos más famosos del mundo es Bolívar. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos porque él hizo cosas positivas. Cuando nosotros consideramos que un personaje es bueno o positivo, es porque influyó de manera trascendente, de manera importante a la colectividad. Si lo que hizo no fue hacer daño, sino hacer bien, se considera que fue un buen personaje. Y Bolívar no fue un personaje malo necesariamente. Cometió errores, hizo cosas que uno puede considerar malas, condenables, pero no hay que considerar que Bolívar es una persona negativa, mala. Tampoco hay que endiosarlo, ni tampoco hay que caer en el error que todo el que supuso Bolívar era malo. Entonces, bueno, con la muerte de Bolívar se cerraba definitivamente la unión de la Gran Colombia y se hacía irreversible esa separación, porque la única persona que podía de alguna manera poder detener la separación era Bolívar, por su prestigio, por su papel histórico, pero Bolívar estaba enfermo, estaba débil y en efecto se murió. Al morirse él y también morirse Sucre, que era posiblemente su sucesor, no había manera de que la Gran Colombia resucitara o se mantuviera viva. Entonces, muerto Bolívar, prácticamente la Gran Colombia muere. Entonces, bueno, ahí termina el tema de la disolución de la Gran Colombia, y antes de pasar a concluir esto, me gustaría aclarar, justamente por lo que estoy mencionando de Bolívar, que es un personaje muy importante, que también debe aclararse que al ser Bolívar un personaje importante, no tenemos que volver esto como una especie de historieta. Entonces, si Bolívar es el bueno, Páez es el malo. Como si Páez fuera un traidor, un mal agente, un hipócrita, un tipo que le metió la puñalada. Páez fue un político que admiró mucho a Bolívar, pero lamentablemente con el tema de la Gran Colombia no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, yo les dejo para que reflexionen este último punto. Se dice que Páez era el traidor, era el malo, como que olvidando el papel de Santander, que supuestamente fue amigo de Bolívar y supuestamente decía que la opinión que él tuvo de Bolívar, los enfrentamientos se debían al respeto de la ley, que Bolívar no era tan respetuoso de la ley como él. Pero fíjense ustedes, Santander, a pesar que decía eso en una carta privada hacia un primo de él, deja claro, deja entrever que Bolívar toda la vida le cayó mal, porque no considera importante recordar o destacar el mérito de Bolívar, mientras que Páez
que mucha gente aquí en Venezuela lo ve como el malo de la partida, lo ve como un sinvergüenza, como una persona maligna. Páez siempre, a pesar de las dificultades, de las divergencias que tuvo con Bolívar, Páez siempre pidió recordar a Bolívar con respeto y siempre pidió que homenajearan su nombre. Lo vemos en el caso que apenas 3 años después de la disolución de la Gran Colombia, a pesar de que hay un clima antibolivariano en Venezuela, él solicita honores al libertador. Él piensa que Bolívar merece el respeto y merece que sea su nombre tratado con consideración a raíz de los enormes sacrificios. Y entonces Bolívar justamente solicita 3 años después de la muerte de Bolívar al Congreso de Venezuela, solicita que la memoria de Bolívar sea reivindicada. Entonces, esto es un dato importante para que vean que lo que nos han repetido muchas veces en historia no es como dicen. Dice Bolívar al mensaje, dice Páez al Congreso: el nombre de Bolívar no puede pronunciarse sin admiración y merece todo nuestro respeto. Uniendo mis votos, o sea, mis deseos, a los de mis conciudadanos, ruego y encarezco al Congreso decrete honores públicos que hayan de tributársele. O sea, Páez siempre manifestó un respeto por Bolívar, a pesar de que tuvo la divergencia, la diferencia, el enfrentamiento por la disolución de la Gran Colombia. En todo momento él buscó respetar el nombre de Bolívar. En cambio, Santander, a raíz de lo mismo que había dicho Bolívar, expresó en una carta privada a su primo Manuel García Herreros el 9 de marzo de 1873 lo siguiente: he leído el insípido mensaje de Páez. ¿Cuánto me ha molestado el párrafo que solicita la apoteosis de Bolívar? ¡Qué necedad! Apoteosis es decir, homenaje. Entonces, fíjense ustedes el contraste de esta situación. Mientras que Páez, mucha gente la ve como el responsable de la disolución de la Gran Colombia y el hombre negativo y malo y culpable de todo lo mal contra Bolívar, es el primero que pide los homenajes a Bolívar, que su memoria sea respetada apenas 3 años. Mientras que Santander deja entrever claramente que siempre tuvo una actitud muy fuerte contra Bolívar. Considera que hablar de Bolívar bien, respetar su memoria, dejar en claro su nombre, es una necedad. Y esto es una carta privada, porque Santander nunca dijo este tipo de cosas en público, pero en privado da a entender claramente que le cayó mal Bolívar, o que si ellos rompieron y dejaron de ser amigos y aliados políticos, eso se quedó para siempre así. Entonces, bueno, con esto, jóvenes, con esto culminamos acá lo que correspondería a lo del tema de la Gran Colombia. Voy a pasar aquí a responder algunas preguntas. A Sebastián Reina se le cayó el wifi. Daniel me sacó del Meet por el wifi, perdón, ya volví. Sebastián Reina no tiene wifi, profe, y a Sebastián Reina se le cayó el wifi. Bueno, imagino que hay problemas de conexión porque la cantidad de alumnos bajó. Llegamos casi a 60, 70 alumnos y ahorita vamos por 55, 54. He visto que el número ha ido subiendo y bajando. Entonces, bueno, jóvenes, con la muerte de Bolívar se hace ya irremediablemente irreversible la disolución de la Gran Colombia. La crisis que tuvo esa república se extendió y se convirtió finalmente en un desenlace que fue la disolución. La unión de Venezuela y Nueva Granada y Ecuador se terminó desmembrando, separándose cada uno de los territorios, y a partir de ese momento va a comenzar la etapa de la historia venezolana como un país independiente, autónomo, ininterrumpidamente desde 1830 hasta el sol de hoy. Eso se ha llamado históricamente la Cuarta República, que todavía sigue llamándose así. ¿Por qué? Porque de 1830 hasta hoy, hasta el año 2020, Venezuela ha sido un solo país, una sola república, una sola línea de continuidad.
Se llamó la Primera República porque después de que cayó en manos de los realistas, desapareció la República. Viene un segundo intento que también desapareció. Y luego viene un tercer intento que se disuelve con la Gran Colombia. Cuando esos intentos se acaban, desde la disolución de la Gran Colombia en 1830 hasta el sol de hoy, hay completamente más de 150 años de unión ininterrumpida, histórica. Entonces sigue siendo la misma república, aunque antes era República de Venezuela, luego se llamó Estados Unidos de Venezuela y ahora se llama República Bolivariana de Venezuela, sigue siendo el mismo país. Entonces seguimos estando en la Cuarta República. Entonces, bueno, este es el periodo que a ustedes les va a corresponder analizar en tercer año. Lo van a ver con el profesor Jesús Lara, un excelente profesor que ustedes van a ver que es una persona muy creativa, una persona que está en mucha sintonía con los jóvenes y que seguramente va a hacer unas clases muy dinámicas e inclusive mucho mejores que las mías. Entonces, bueno, muchachos, con esto, con la muerte de Bolívar, se cierra la disolución de la Gran Colombia, se cierra ya el periodo de la fase de la lucha a la independencia, los 20 años que son de 1810 a 1830, que marcan el proceso de la lucha por la emancipación o lo que corresponde a la guerra de independencia, ya cesa definitivamente y se va a iniciar un nuevo periodo histórico para Venezuela. Pero nosotros no lo vamos a ver porque eso ya forma parte de otro lapso, otro tiempo académico. Y con esto, bueno, ya esta es la última clase que corresponde a nuestro lapso, particularmente distinto lapso académico. Esta sería nuestra última clase oficial del año y esta también sería nuestra última sesión de clases virtuales de Google Meet. Entonces, bueno, quiero decirles que para mí ha sido un verdadero gusto y placer haber hecho estas clases en medio de estas circunstancias. Les he extrañado muchísimo y bueno, yo he intentado hacer de la mejor manera las mejores clases, las más entretenidas y si se quiere y novedosas y hasta cierto punto divertidas clases. Espero que haya sido de su agrado y de su interés. Y bueno, aprovecho entonces para escuchar acá, bueno, leer acá las preguntas que puedan tener sobre lo que hemos visto acá. Yo evidentemente voy a grabar un video y lo voy a subir en YouTube sobre todo esto que he hablado, esperando que precisamente a ustedes les interese y les corresponda. ¿Ok? Nicole, profe, hay gente que aún piensa que Bolívar hizo mal a la Gran Colombia. Pues bueno, sí, hay gente que piensa eso porque las opiniones son inevitables y son infinitas. Hay gente que pensará que algo es bueno y otra gente que pensará que es malo. O alguien que pensará que algo es bueno hasta cierta medida o algo es malo hasta cierta otra medida, etcétera. Hay gente que piensa que Bolívar no debe haber unido a Venezuela con Nueva Granada y crear la Gran Colombia. Y hay otros que piensan que Bolívar, con su forma de ser un gobernante centralista, hizo daño a su propio proyecto y lo terminó destruyendo. Pero esas opiniones no es precisamente las que nosotros debemos seguir, en el sentido de que cuando hablamos de una opinión, debemos hablar de una opinión calificada, es decir, de alguien que sea especialista, que sepa de lo que está hablando, y esa opinión nos puede guiar para entender. Entonces, bueno, la mayoría de los historiadores que han analizado la cuestión de la Gran Colombia piensan que más allá de lo que intentara Bolívar, el proceso de la separación de la Gran Colombia era hasta cierto punto inevitable, porque tanto venezolanos como neogranadinos no se la llevaban bien. Y si de alguna forma ese cemento no estaba bien pegado, la unión no iba a funcionar, pese a los intentos que hace Bolívar. Y de hecho, el factor que termina unificando la Gran Colombia es Bolívar. Y en el momento de morir, ambas partes terminan separándose. ¿Quién más tiene otra pregunta aparte de Nicole? Gabriel me da las gracias. Bueno, gracias a ti también, Gabriel. Manuel Antonio Torres, gracias también, gracias a ti. Sebastiano Rúsica, gracias también. Andrés Enrique Andrés León, gracias. Susana Melí, también, gracias. Bueno, muchas gracias a todos, mucho agradecimiento. Bueno, también yo extrañaré a mi amigo Prado, pero Dios mediante nos veremos el próximo
año escolar y estaremos echando bastante broma. Oscar Eduardo Macías, gracias por estos 9 meses. Bueno, gracias a ti también. Gracias, Tobías. Gracias, Mariam. Muchas gracias, señor Boza. Bueno, gracias, Angeli. ¿Alguna otra pregunta? Momento sentimental. Bien, Exi. Bien, ¿alguna otra pregunta que puedan tener jóvenes con respecto a lo que hemos explicado, a los datos que hemos dado? Gracias a ti, Michelle. Gracias, Julio. Gracias, Camilo. Gracias, Mauricio. Gracias, Danyarni. Qué bueno verte por acá. Michelle Jovay, que gracias. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Yo tengo una duda, profesor. Ah, caramba, creo que oigo la voz de la profesora Claudia de Olivares. ¿Por qué usted considera que otros profesores son mejores que ustedes? Cada uno tiene su estilo y cada uno es excelente en su forma de dar la clase. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Yo estoy también de acuerdo. Sí. Yo también estoy de acuerdo con su opinión, profesora, completamente. Pero siempre es bueno que un colega hable bien de otro colega. Y la idea es que nosotros dejemos bien parado a quienes nos van a suceder en la continuación de el proceso de formación de estos muchachos. Así que si nosotros hicimos una buena labor con los chicos de segundo año, estoy seguro que el profesor Jesús hará una labor todavía aún mejor, esperando que la continuidad del equipo ignaciano lleve a esta generación a ser la generación del centenario, la del 2023, que esperemos llegar todos allá a ver los graduados. Entonces, bueno, muchachos, si no hay dudas, puedo qué humilde lo que dijo. ¿Cómo? Qué humilde lo que dijo. No es humildad, es realidad. Y bueno, si no tienen más dudas, jóvenes, con respecto a la clase, bueno, chévere. La clase como tal termina acá. Y bueno, estamos a la orden para las preguntas que tengan al caso por Classroom. Las actividades de esta las vamos a organizar. Yo me voy a poner de acuerdo con la profe Olga. Vamos a hacer las preguntas, lo que vamos a hacer y se lo vamos a mandar por acá, por el Classroom, y ustedes van a recibir, van a tener su tiempo para hacer lo que sería ya la última actividad evaluada de este lapso y bueno, la última del año escolar, ¿ok? Bueno, si no hay más preguntas, ustedes me dicen, jóvenes, estoy ahí, todo oído o toda vista para leer sus comentarios acá en el chat. Entonces, si no hay preguntas, entonces, bueno, yo aprovecho entonces para ir despidiéndome de una forma patriota y soberana. Yo soy patriota porque doy historia y soy soberano porque doy soberanía. Es importante aclarar eso. Bueno, al no ver entonces más preguntas, bueno, muchas gracias, Enrique. Dios los bendiga a todos entonces. Bueno, que estén muy bien, cuídense mucho, les deseo lo mejor, éxito en este confinamiento, en estos últimos días de confinamiento por la cuarentena, esperemos vernos pronto y bueno, que Dios, la Virgen y San Ignacio los bendigan a ustedes y a su familia. ¿Okay? Bueno, jóvenes, aquí voy cerrando el video. Que estén muy bien. Hasta luego. Apaga la grabación, Dani.